Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal donde te lo vas a pasar de bien, mientras aprendes geografía, historia del arte y este año un poquito de economía y de empresariales. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO de programa grupos A y B del CEIP Encinar de Torrelodones. En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la unidad 3, que era la plena Edad Media y el feudalismo, y vamos a seguir como siempre la presentación que todos tenéis subidos en el aula, tenéis subida, la concordancia del género y número no es lo mío en el día de hoy, que tenéis subida en el aula virtual, que es esta de aquí. Se me ha ido a hacer magia, pero bueno, al final pues la magia no existe. Así pues, en esta segunda parte vamos a ver la economía, la sociedad, la iglesia, pero es que no me cabe el título, y el arte románico. Esta foto que tenéis aquí es fantástica, que es el sínodo cadavérico, que es un juicio que se hizo un papa después de muerto. Si lo queréis buscar, pues en el Google veréis que la historia es muy interesante. Vamos a empezar. Entonces, las actividades económicas. Ya hemos hablado en muchas otras ocasiones de cómo era la economía en la Edad Media, ¿no? Y ahora vamos a ver las especificidades que tiene en la plena Edad Media, que es pues lo mismo de siempre, solo que con un par de cosas más. Entonces, ¿cuál es la actividad económica fundamental? La agricultura. ¿Pero qué tipo de agricultura? Pues fundamentalmente la agricultura de cereales. Se cultivaba sobre todo trigo en la zona mediterránea y centeno y otro tipo de cereales en zonas más alejadas, como puede ser Europa Central o del Norte. Eso sí, también se cultivaban pues hortalizas y legumbres. O sea, no todo era trigo. Además, se bebía en la Europa mediterránea se bebía vino por el cultivo de la vid, y en el resto de Europa pues se bebía cerveza, que se hace a partir de la cebada, como sabéis, y si no lo sabéis, pues lo sabéis ahora. Además, no solo se cultivaba esto, sino que digamos que la producción, bueno, sí es que se cultivaba esto, pero además se sacaban otro tipo de productos agrícolas, como pueden ser los obtenidos de los animales de corral, ¿no? Las gallinas, las ovejas, las cabras, las vacas, etcétera. Se sacaba la leche, huevos, queso y miel fundamentalmente, la miel de las abejas, y además los que se obtienen de la naturaleza, pues de los prados y de los bosques, como puede ser la madera, los animales de caza, los frutos silvestres y el pescado si te encontrabas cerca de la costa o cerca de los ríos, aunque el pescado de mar siempre es mejor que el pescado de río. Además, se consumía carne, sí, pero era muy poco frecuente y sobre todo la consumían la gente adinerada, ¿no? La gente que... O sea, la parte privilegiada de la sociedad. ¿Por qué los pobres no se van a comer carne? Pues porque es mejor que aguantar las gallinas para que te den huevos durante mucho tiempo que comértelas. El caso, ¿se podían comer carne? Sí, pero no era lo usual. Además de esto, de la ganadería de los animales se pueden sacar otros productos como pueden ser la lana de las ovejas y el cuero de las vacas, de la piel de las vacas, para fabricar ropa y zapatos, y además servían ellos mismos como animales de tiro, pues caballos, bueyes, asnos y mulos, sobre todo para tirar de los arados, como tenéis en esta imagen de aquí. Esto es un calendario eclesiástico del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, y luego pues los caballos además se usaban para la guerra, ¿no? Para los cuerpos de caballería. En general, podemos seguir hablando de una economía de subsistencia, o sea, que quiere decir que se produce lo necesario para sobrevivir. O sea, eso que quiere decir que la producción, todo lo que se produce, todos estos alimentos y demás, se utilizan fundamentalmente para autoconsumo. No suele haber excedente, y en el caso de que haya excedente, no suele haber, o si hay excedente es un excedente muy pequeño, y en ese caso se puede vender en ferias o mercados. ¿Cómo son las técnicas agrícolas? Pues no cambiaron mucho, veremos que va a haber algunos avances, pero se seguían usando pues las herramientas tradicionales que venían de la época antigua. La azada para cavar los surcos para arar, la hoz para segar los cereales y la guadaña para segar igual el pasto. Se empleaban molinos de agua o de viento para triturar los cereales. Si trituras los cereales te sale la harina. Pero, aparte de todo esto, que esto es algo que se usa desde la antigüedad, vamos a ver ciertos avances, que son los siguientes. Lo principal es la rotación trienal de los cultivos. Vimos que en la Alta Edad Media se seguía utilizando la rotación bienal.
O sea, cada 2 años ciclar la tierra. La mitad de la tierra se cultivaba, la otra mitad no se cultivaba, se dejaba en barbecho y al año siguiente se cambiaba. La parte que el año anterior había estado en barbecho se cultiva y la parte cultivada del año anterior se dejaba en barbecho. Ahora se va a hacer en 3 pasos en vez de en 2. Se divide la tierra en 3 zonas. En una se cultiva cereal de invierno, trigo o centeno, que es un cereal que, digamos, que absorbe mucho nutriente de la tierra. En otra, un cereal de primavera, que además el tiempo de desarrollo es menor, como puede ser la cebada o la avena, y además que no chupa tanto de la tierra. Y la tercera se vuelve a dejar en barbecho sin cultivar para que se recuperasen los nutrientes de la tierra. Cada año se van rotando estos cultivos y se van alternando. Ahora lo veremos en una imagen. Se difunden las técnicas de regadío. El regadío es la agricultura regada, o sea, la agricultura normal de secano, como puede ser el trigo o el centeno o los cereales, no se riega, simplemente pues si llueve, llueve y si no llueve, pues no llueve. Sin embargo, la planta se desarrolla. Hay algunas plantas, como pueden ser las hortalizas, que sí que necesitan regadío, o sea, que las riegues tú. Ya vimos que estas técnicas de regadío entran a Europa a través del contacto con los árabes, sobre todo por Al-Ándalus. Aparece el arado de vertedera, que es este que tenéis aquí, que es un arado que incluye una pieza de hierro metálica, aquí, bueno, de hierro que es metálica evidentemente, que se llama la vertedera, por eso se llama así, que lo que hace es, para hacer estos surcos, este señor está arando la tierra, ¿vale?, para luego plantar las semillas. Digamos que removía mucho más la tierra, por lo tanto la tierra se oxigenaba más y era más fértil. Y ya por último, el uso del estiércol como abono. El estiércol son los excrementos de los animales. Aquí tenéis pues cómo sería, aunque esto de cuadro posterior, aquí tenéis cómo era la agricultura en esta época, ¿no? Aquí tenéis unos señores con la guadaña, y aquí unos merendando y demás, cultivando el trigo, ¿vale? Y lo van dejando por aquí y demás, ¿vale? Y esto es lo que os hablaba de la rotación trienal. Hemos visto que en la Alta Edad Media tenemos la rotación bienal, o sea, trigo y barbecho un año y luego al año siguiente lo contrario, trigo donde había barbecho y barbecho donde había trigo. Y sin embargo en la rotación trienal vamos a encontrar que tenemos 3 parcelas, una con cereal de invierno, cereal de primavera y barbecho. Luego esto en los años subsiguientes se va rotando, por lo tanto toda la tierra rota cada 3 años, de ahí que se llame rotación trienal, cada 3 años. ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues que pones en cultivo mucho más porcentaje de tierra. Si tú tienes esta parcela, cada año estás cultivando un 50%, la mitad. Si usas la rotación trienal y tienes la misma parcela de tierra y la divides en 3 partes, cultivas 2/3, un 66%. Por lo tanto, la producción es mayor y esto conlleva que haya un aumento de la población. ¿Esta población cómo se organizaba? Ya lo hemos visto también en otras ocasiones, pues que tenemos los nobles y los campesinos y demás. Pero ahora vamos a ir un poquito más lejos porque aquí en la plena Edad Media es cuando se establece la sociedad estamental, o sea, la formada por estamentos, que son los 3 grandes grupos que veremos a continuación, y esta sociedad se mantendrá pues tal que así hasta el final de la Edad Moderna, cuando termine la Revolución Francesa. El caso, no vamos a adelantar acontecimientos. Un estamento es cada uno de los grupos sociales de la Edad Media, la sociedad estamental, al cual se accede por nacimiento, o sea, por tu origen familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay movilidad, o hay una movilidad rarísima, súper extraña, ¿no? O sea, si tus padres son del pueblo llano, tú 99,99% vas a morir en el pueblo llano. Si tú naces noble, tú vas a morir noble, o sea, vas a ser noble toda tu vida. Si naces pueblo llano, vas a ser pueblo llano toda tu vida. Y luego, bueno, el clero no podía tener hijos, aunque luego los tuvieran, pero el caso es que al clero solían acceder los segundos hijos de la nobleza. Entonces, ¿quiénes son cada uno de estos? Vamos a verlo desde el principio. La nobleza, que en latín se llaman velatores, que son los que luchan, de velum, guerra. Su cometido es proteger militarmente al resto de la sociedad y es la minoría que domina. O sea, la nobleza protege al clero y protege al pueblo llano. Tenemos el clero, que son los miembros de la iglesia, que se les llaman los oradores, los que oran, los que rezan. Su función es rezar por todos para garantizar su salvación y además, realizar las ceremonias religiosas y transmitir la cultura al resto de la población. Ya hemos visto pues que son los monasterios donde se copian los libros y aparte pues son los que transmiten esta cultura durante las ceremonias religiosas. El clero, por tanto, reza por la nobleza y reza por el pueblo llano. Y por último tenemos la inmensa mayoría de la población, que son los campesinos y demás trabajadores, que se les llaman los laboratores, que laboran, que trabajan. Su obligación es trabajar
para el resto de la sociedad, para la nobleza y el clero. Son los vasallos o campesinos libres que trabajan en las tierras de la nobleza y el clero. Dentro de ellos podemos distinguir dos grupos, los siervos y los villanos. Los siervos, que ya hemos hablado, son los campesinos vasallos o los sirvientes del señor en sus tierras. Su obligación es obedecer al señor y serle fiel, y además tenían prohibido abandonar el feudo sin su permiso. Esto es muy importante, o sea, no podías desplazarte a tu voluntad, sino que en el caso de que quisieras tenías que pedir permiso a tu señor, por lo tanto estabas atado a la tierra. Lo normal es que un siervo naciera siervo, viviera siempre en el mismo sitio en el feudo y se muriera siervo y en el mismo feudo. O sea, es gente que no conocía tierra más allá de pues, lo que podía ver por el horizonte. Y luego los villanos, que se llaman así porque viven en villas, o sea, no tienen ninguna connotación negativa, que son los campesinos que son libres, no son siervos, los artesanos y los comerciantes. Aquí tenemos los tres estamentos: los oratores, el clero, los velatores, la nobleza, y los laboratores, los campesinos, en esta miniatura medieval fantástica. Vamos a hablar de la Iglesia. La Iglesia, que como todos sabemos es la institución cristiana, pues que viene recogiendo las enseñanzas de Jesucristo y demás, y las transmite. Pues ¿cómo se organiza la Iglesia? Pues en la cabeza de la Iglesia estamos hablando de la Iglesia católica occidental, ¿no? Que es la más importante. El cabeza de la Iglesia es el Papa, que es el dirigente de todos los cristianos, que gobiernan Roma y cuyo gobierno es vitalicio, que quiere decir de por vida. El Papa es Papa hasta que se muera. Cuando se muere, los cardenales, que son digamos los segundos en la jerarquía, son estos señores que van de rojo, que los veréis en la tele alguna vez. Cuando se mueren, se reúnen formando un cónclave y nombran a su sucesor. ¿Vale? Que cuando se le nombra, pues aparece esta fumata blanca en el Vaticano famosa, que quiere decir que ya se ha elegido un nuevo papa. El resto del clero lo podemos dividir en dos ramas: el clero secular y el clero regular. El clero secular, que se llama así porque viven entre la gente, viven en el siglo, en su tiempo, saeculum, bueno, secular se llaman. Está formado por los obispos y los sacerdotes. ¿A qué se dedican? Pues a hacer o a celebrar las ceremonias o a dirigir las ceremonias religiosas y, digamos, a transmitir la cultura de lo que hablábamos antes. O sea, ese clero, digamos, normal, el habitual que podemos ver pues cuando vamos a misa un domingo. Y luego tenemos el clero regular, que se llama así porque se rige por una regula, una regla, que son los abades y los monjes, o las abadesas y las monjas, que son este clero es el que vive en los monasterios. Y se viven en los monasterios porque están sometidos a una regla específica, o sea, tienen que comportarse de acuerdo a la regla de su orden. Dentro de estas órdenes podemos encontrar dos tipos: las órdenes religiosas, que son las normales, pues como pueden ser los franciscanos, los agustinos, las carmelitas, los dominicos, etcétera, etcétera, que se dedican fundamentalmente a lo que se conoce como ora et labora, rezar y trabajar en el monasterio. Y luego las órdenes militares, que además de orar, lo que hacían era tomar las armas y defender la cristiandad o extenderla. Por ejemplo, las órdenes de los templarios, los hospitalarios, que los hemos mencionado cuando hablamos de las cruzadas, o yo que sé, los caballeros teutónicos, que fueron los que extendieron el cristianismo por la zona del Báltico. Aquí tenemos una mezcla de los dos, ¿no? Esto es clero secular y esto es clero regular. Aquí tenemos a los franciscanos recibiendo su orden, la aprobación de su orden por parte del Papa. Y aquí tenemos los tres tipos de clero secular: un obispo, un cardenal y un papa. Si bien esta imagen es una miniatura de la leyenda de la papisa Juana, que es un papa que se dice que fue una mujer, ¿no? Y que dio a luz, se la pillaron porque dio a luz que estaba embarazada. Pues os sale aquí un niño aquí súper contento. Y estas son las órdenes militares, las 4 órdenes militares principales que había en España, que son Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Esos son sus símbolos. El poder de la Iglesia. La Iglesia era una institución extremadamente poderosa durante la Edad Media. Hoy en día también lo es, pero menos, pero en la Edad Media era súper poderosa. ¿Cuál es el principal poder que tiene el Papa? Digamos, la amonestación máxima que puede sufrir un cristiano es la excomunión. El Papa te podía excomulgar, que es apartarte de la Iglesia, es negarte la recepción de los sacramentos, ¿vale? Y puede hacerlo a cualquier persona que sea cristiana, incluido a reyes y emperadores. Si te excomulgaban, si te apartaban de la Iglesia, pues evidentemente te condenaban al infierno, y además, y esto es lo más importante, a los súbditos de la persona excomulgada se les liberaba de la relación de vasallaje, o sea, se les liberaba de la obediencia debida a su señor.
Por eso era tan poderosa este arma, sobre todo cuando se excomulgaba a los reyes, porque daba un derecho legal y legítimo a los nobles para rebelarse. Y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos a Enrique IV de Alemania, que fue excomulgado por el Papa, y aquí le tenéis, bueno, el Papa está aquí arriba, y aquí le tenéis en una pintura un poco así idealista, vestido con harapos, descalzo, implorándole perdón. La famosa humillación de Canosa, con 2 S, por si la queréis buscar. Además, la iglesia era poderosa porque tenía muchas tierras, ya que muchos reyes y nobles les cedían tierras y feudos para conseguir su favor o para obtener la salvación, por ejemplo, para obtener el perdón de los pecados. Además de todo esto, de tener tierras, la iglesia tenía un impuesto exclusivo para ella que no sé ni hablar, que es el diezmo. El diezmo se llama así porque la cuantía de ese impuesto es el 10% de la producción agrícola que deben pagar los campesinos. O sea, cualquier campesino tiene que pagar el 10% de su producción a la iglesia, aparte de lo que tuviera que dar al Señor en su caso. Por tanto, la iglesia era muy poderosa tanto por lo que podía hacer, por lo que recibía. Y ahora vamos a hablar de la iglesia en relación a la cultura. La iglesia es la encargada de transmitir la cultura y las creencias religiosas en la Edad Media. Y a partir de estas creencias religiosas, pues se van a difundir una serie de ideas entre la población, como puede ser el miedo al infierno, ¿vale? Te amenazaban con que si pecabas ibas al infierno, por lo tanto, un pecado es una mala acción. Por lo tanto, así no me sale el verbo ahora mismo. Bueno, se intentaba impedir, que se disuadía, ese era el verbo que estaba buscando, a la gente de pecar. También estaba el miedo al fin del mundo y al juicio de Dios. Según la Biblia, pues Jesucristo va a venir por segunda vez, pues ya sabéis que ha venido una vez, pues va a venir por segunda vez y cuando venga va a juzgar a los hombres, al fin del mundo, el apocalipsis y demás. Pues mucha gente de la Edad Media, debido sobre todo a las invasiones, se pensaba que el fin del mundo era inminente. Y esto es algo que transmitía el clero. Y luego también la esperanza en la intermediación de santos y vírgenes. O sea, mucha gente lo que hace es pide a los santos y pide a la Virgen, ¿vale?, que interceda por ellos ante Dios, ¿no? O sea, pues esto está más relacionado con la religiosidad de cada uno, ¿no? En ciertas zonas de España, como por ejemplo en el sur, esta religiosidad es muy importante, ¿no? Pues algunas advocaciones de la Virgen, yo que sé, la Virgen de la Macarena, la Virgen del Rocío, por ejemplo, que tienen muchos devotos, pues de esto se habla. Y esto lo que hace es que fomenta el peregrinaje a los lugares santos. En la cristiandad, ¿cuáles son? Roma, que es la capital de la iglesia y donde muere San Pedro, Santiago de Compostela, donde están los restos del apóstol Santiago, y Jerusalén, que es el lugar donde Jesús vivió, predicó y murió, ¿vale? Aparte, para mantener la unidad de la fe cristiana, ¿vale?, porque siempre van a surgir diferentes herejías o diferentes sectas o corrientes, pues la Iglesia católica, pues que no quería que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque si no perdía poder, lo que hacía era perseguir a estos herejes, ¿no? Un hereje es alguien que se aparta de la doctrina religiosa. Y además los perseguían, pero bien, o sea, iban a matarlos. Entonces, para ello se promovían las cruzadas. Una cruzada muy famosa contra herejes es la cruzada albigense contra los cátaros del sur de Francia. O también había expediciones para recuperar estos lugares santos cuando los lugares santos que hemos hablado de Jerusalén, que son las famosas cruzadas que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque esto ocurrió cuando se empezaron a atacar a los peregrinos que iban a Jerusalén. Antes con los musulmanes les dejaban, ¿no? Pero luego cuando vinieron los ayubíes y los turcos y demás, pues empezaron a machacarlos. Y bueno, aquí tenéis una miniatura fantástica del infierno. Pues aquí aparecen gente aquí desnuda haciendo guarrerías, aparece aquí los judíos y pues más gente. Y aquí aparece Lucifer aquí abajo. Estos son los caballeros templarios, que es una orden religiosa y que estaban en las cruzadas. Y ahora vamos a terminar con este tema 3, con el arte románico. El arte románico es el arte que se va a desarrollar durante la plena Edad Media, que es el del siglo XI al XIII. Se llama románico porque va a recuperar muchos elementos constructivos del arte romano. Y es muy importante porque se trata del primer estilo artístico de carácter europeo. Es el primer estilo artístico internacional, o sea que va a ser común a varios reinos, ¿vale? Por ejemplo, antes hemos visto arte prerrománico español en la unidad anterior, que era arte asturiano, o sea, el arte que se hacía en Asturias, o el arte mozárabe que se hacía en zonas españolas en las que había presencia mozárabes, pero esto en Francia no lo encontramos, en Alemania no lo encontramos. Sin embargo, románico vamos a encontrar por toda Europa y por eso este arte es importante y lo vamos a estudiar con un poco más de profundidad.
Se caracteriza por ser, uno, un arte rural. La mayoría de sus obras están en zonas de campo y en pequeñas poblaciones, no están en las ciudades, aunque las habrá. Que los principales promotores es la nobleza y la iglesia. De hecho, las principales construcciones van a ser iglesias o construcciones de tipo religioso. Que este estilo artístico se va a extender por todos estos países debido a la presencia de las rutas de peregrinación. O sea, los peregrinos al visitar varios países pues van a absorber todos estos estilos artísticos que ven, ¿no? Ven esta iglesia y dicen, ay, pues yo en mi pueblo pues puedo construir una iglesia de este tipo, ¿vale? Y por último, pues vamos a ver que estas iglesias tienen aspecto de fortalezas. Fijaos, esta que tiene aquí un pedazo de campanario enorme, San Clemente de Taúl. Lo que hacía que, ¿por qué? Porque tiene unos muros gruesos, ¿vale? Para que no se cayera al techo. Y también se van a caracterizar por la escasez de ventanas. Si os fijáis, tiene pues 4 o 5 ventanas nada más. ¿Para qué? Para que hubiera un ambiente de oscuridad en su interior, el cual se consideraba que era más propenso, era más adecuado para la oración y para, digamos, que se transmitiera el misterio de Cristo. Entonces, vamos a ver cómo son las iglesias. Aquí tenemos una iglesia más famosa, una de las iglesias más famosas románicas de España, que es San Martín de Tours en Fromista, provincia de Palencia. Entonces, vamos a ver, veis que tiene este aspecto de fortaleza, ¿no? Con sus torres y demás. Tiene unos muros de piedra muy gruesos, ¿vale? Para poder sostener el peso. Y que tiene estas ventanas muy escasas, o sea, tiene muy poquitas ventanas y además son muy estrechas, o sea que dejan pasar muy poca luz a su interior. Por fuera podemos ver que va a predominar el arco de medio punto, ¿vale? Si os fijáis, todas las ventanas tienen arcos de medio punto. Un arco de medio punto es aquel en el que el arco forma una semicircunferencia, ¿vale? Aquí se ve muy bien. Y luego además se ve muy bien en la presencia en el exterior de los contrafuertes. Un contrafuerte es una extensión del muro hacia el exterior, como podéis ver, estos palos que salen aquí, que sirven para sostener, digamos, para apoyar el peso de las arcadas interiores, ¿no? Esto se hace porque aquí es por dentro, es por donde apoyan los pilares y las columnas, entonces necesitas que el muro sea un poco más grueso para que aguante ese peso. Por eso aparecen estos contrafuertes. El cimborrio, ahora volvemos para atrás, porque primero tenemos que explicar la parte interior. Esto es Santiago de Compostela, la catedral. Entonces, vamos a fijarnos en ella para explicar las partes del plano. Las iglesias románicas se hacían sobre una planta de cruz latina. La planta es la vista desde arriba, es una vista cenital. Aquí estamos viendo la iglesia desde arriba. La cruz latina es este tipo de cruz, que es la cruz donde murió Jesús, que como podéis ver, tiene aquí la forma, ¿no? Aquí estaría la cabeza de Jesús y aquí estarían los pies y aquí los brazos. Entonces, de hecho, ahora que ya que estamos hablando de esto, en la parte donde estaría la cabeza de Jesús, que es donde se encuentra el altar, que es esa estructura elevada donde se celebra la ceremonia religiosa, donde está el sacerdote, esto se llama la cabecera o el ábside, ¿vale? Esta zona de aquí que sobresale, la cabecera o el ábside. Luego ya más tarde veremos que pueden tener las iglesias varios ábsides. Entonces, la cruz latina tiene un brazo principal, es este de aquí, que puede estar dividido, que está dividido en varias calles o pasillos largos que se llaman las naves, ¿vale? Esta en concreto, Santiago de Compostela, tiene 3 naves. La nave principal, que está de aquí, y las 2 naves laterales, que son más estrechas. Lo normal es que haya 3 naves, aunque pueda haber de 5, aunque es raro en el románico, y luego más tarde en otros estilos puede haber hasta de 7. Después, el brazo corto de la cruz, donde estarían los brazos de Cristo, se le denomina el transepto. O sea, todo esto de aquí es el transepto. Este transepto, como también podéis observar, también tiene 3 calles, 3 naves. En la intersección del transepto con el brazo principal de la cruz, se le denomina crucero, ¿vale? Esto sería el crucero. Y de hecho sobre el crucero es donde se construye por fuera una gran estructura, un gran cubrimiento que, pues si es circular se le llama cúpula, que todos sabemos cómo es una cúpula, que es como una media naranja puesta, y si es poligonal, como en el caso que hemos visto antes de San Martín de Tours, este de aquí que es un octógono, se le llama cimborrio. O sea, la diferencia es la forma. Si es esta pequeña torre que está sobre el crucero de la iglesia, si es poligonal es cimborrio, y si es circular se le llama cúpula. Y después, y ya pues poco más que me queda. Me queda esto de aquí, que en la cabecera vamos a encontrarnos que se va a poder circular o transitar
por detrás del altar. Tenemos un pequeño pasillo con una serie de, además se suelen poner esto que se llama absidiolos, que son unas capillitas. Hay un pasillo para que los peregrinos pues, puedan también circular por aquí atrás y visitar estas capillas, que se le llama girola o deambulatorio. Aquí tenemos una iglesia por dentro, que es San Pedro de la Roda en Gerona. Esto es una iglesia muy pequeñita, como podéis ver, bueno, no se aprecia muy bien, pero los muros, bueno, pues se puede ver más o menos los pilares, que son muy gruesos, ¿vale? Que hay muy pocas ventanas, ¿vale? Esta tiene luz porque tiene focos, ¿no? Pero por lo general, y las ventanas también suelen estar tapadas. El caso, que tiene pocas ventanas, tiene apenas un par de ventanas y tiene los muros muy gruesos. Vamos a ver que ya hemos visto los arcos de medio punto, ¿veis? Media circunferencia. Y aparte del arco medio punto, se usa la bóveda de cañón. Si tú juntas un montón de arcos de medio punto haciendo un pasillo, pues ese techo de ese pasillo, que está formado por un montón de arcos apilados, bueno, no superpuestos, sino consecutivos de arcos de medio punto, se le llama esto una bóveda de cañón, ¿vale? Cuando una bóveda está formada por arcos de medio punto, se llama una bóveda de cañón. Aparte, los techos se sujetan con pilares y columnas, que son estas cosas de aquí. La diferencia entre un pilar y una columna es que el pilar tiene una base poligonal, cuadrada, como podéis ver esto de aquí, y la columna tiene una planta circular. Por último, también se va a usar la bóveda de arista. La bóveda de arista es el resultado de cruzar dos bóvedas de cañón perpendiculares, que entonces lo que aparece en los techos es esta forma como de aspa o como de X, como podéis ver aquí. Aquí tenemos una bóveda que va de aquí a aquí y una bóveda que va de aquí a aquí. Por lo tanto, se crean bóvedas de arista. Esto no sería una bóveda de cañón, sino una bóveda de arista. Y ya por último vamos a hablar de la escultura y de la pintura románicas. La escultura y la pintura tienen una función didáctica, de enseñar, aparte de su propia función decorativa. Se usan estas imágenes para que la población que es analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, por lo tanto no puede, aunque tenga acceso a libros, que no los tiene tampoco, pues no puede leerlos, para que puedan aprender las ideas religiosas y los relatos bíblicos. ¿Cómo van a ser? Van a ser esquemáticas, o sea, con escasos detalles. Fijaos que las caras aquí, por ejemplo, son todas iguales y no tienen detalle. La posición de las figuras es rígida, si os fijáis, están así muy tiesos, muy así, muy como si tuvieran un perchero por o sea, se les hubieran colgado una percha, ¿vale? Son rígidas y además los rostros son inexpresivos. Si os fijáis, no se sabe si están contentos o si están enfadados. Además, el tamaño de las figuras varía en función de su importancia, que es lo que se conoce como perspectiva jerárquica. Suele aparecer de manera más grande el Cristo o la Virgen. Aquí, por ejemplo, esto que es la duda de Santo Tomás, la figura más alta es Cristo, mientras que el resto son los apóstoles. Las esculturas se esculpen o bien en piedra o bien se tallan en madera, que suelen ser Cristos en la cruz y vírgenes con el niño. Luego, las pinturas se realizan sobre muros o paredes, que se conocen como frescos, fundamentalmente en las bóvedas y en los ábsides de las iglesias. También se pinta sobre tabla de madera y también se pintan miniaturas, que son ilustraciones en los libros. Dentro de estas pinturas vamos a ver que las líneas y los colores son planos, o sea que no tienen volumen, o sea no crean sensación de profundidad. Y además tampoco se va a representar el paisaje, o sea la profundidad no les interesa. Aquí en esta escultura, por ejemplo, aunque hayamos hablado de pintura, pues no tiene profundidad ninguna, como muchos se ven que estos están detrás y poco más. ¿Vale? Entonces, vamos a verlas un poquito. Esto es el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Fijaos, figuras muy rígidas, eso sí, policromadas, o sea, están pintadas, y posiciones hieráticas, así muy rígidas. Los rostros son muy inexpresivos. Fijaos Jesús qué cara tiene, no hay ningún tipo de fondo y demás. ¿Vale? Y todos además son temas bíblicos, ¿no? Aquí el Pórtico de la Gloria pues es el juicio final. Y aquí tenemos al rey David y los músicos, fijaos lo mismo. Son muy esquemáticas, las figuras no tienen mucho detalle, ¿vale? Y en pintura esto se puede observar bastante más. Lo dicho, rostros inexpresivos, pintura muy esquemática. Fijaos que pues las cejas es una línea, la boca es una línea, o sea, no tiene excesivo detalle. Los colores son planos, no hay una gradación de colores, o esta es mínima, ¿vale? Y lo que da como resultado figuras planas, carentes de profundidad. Fijaos que esto parece como un cromo pegado, o sea, no te da la sensación de que detrás haya algo, o sea, que haya, digamos, perspectiva, que haya profundidad, ¿vale? Fijaos, son figuras excesivamente planas, a lo cual esto pues ayuda los colores, que son muy planos, y la ausencia de paisaje por detrás, ¿vale? O sea, son
son figuras muy... O sea, son pinturas que son muy sencillas, muy simples. Vamos, no son simples, pero digamos que no tienen abundancia de detalle. Aquí lo mismo. O sea, fijaos que, por ejemplo, los pliegues de la túnica, pues igual son planos cuando no deberían ser así o no dan esa sensación. Fijaos los rostros que son, pues eso, inexpresivos. Realmente estos parecen, no sé si sabes, si están incrédulos, enfadados o incluso pueden estar contentos. Pero bueno, la ausencia de profundidad, el uso de los colores planos. Todo más de lo mismo, ¿vale? Y aquí ocurre lo mismo. Esta es posiblemente la pintura románica más famosa de España, que es San Clemente de Taúl en Lérida, ¿vale? Y igual, no voy a repetirme otra vez, pero más de lo mismo. Colores planos, inexpresivos, esquemáticos, etcétera, etcétera. Y ausencia de profundidad, ¿vale? Aquí lo tenéis con un poquito más de detalle. Son fantásticas estas pinturas. El Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, que también es fantástico, como podéis ver. El calendario que os puse antes, donde la agricultura también forma parte de aquí, de este edificio. Y fin, terminamos con una imagen maravillosa del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aquí es, en este sepulcro, pues es una tumba, aquí es donde se dice que Jesús fue enterrado. Y fin. Ya está. Bueno. El caso, con esto terminamos media horaza de vídeo, madre mía. Con esto terminamos, espero que el vídeo os haya resultado de ayuda y como sabéis, cualquier duda, por correo, por el aula virtual o incluso por el Instagram. Me despido, como siempre, con una frase fantástica, a ver si la puedo poner ahí. Habemus papam, que es el término latino que tenemos papa, o ya hay papa, que se dice cuando, por fin, después del cónclave, hay, bueno, un cónclave exitoso en el que se ha elegido papa, pues se anuncia al mundo desde el balcón de la Catedral de San Pedro. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.